Mi nombre es Natalia Pardo, soy médica, soy especialista en manejo de estrés y desarrollo de resiliencia y hoy estoy invitada a participar de un evento que me conecta en lo más profundo de mi ser con una institución que quiero y acompaño para traerles una información que espero que encuentren muy valiosa. Yo llegué a la medicina del estrés hace ya unos años por necesidad, entendiendo que los momentos más trascendentales en la vida de un ser humano tienen un componente no solamente biológico, sino mental y emocional. Y el entender cómo había una relación entre esas dos vías de conexión para mí era fundamental. Y sobre todo poderlos acompañar desde una manera mucho más integral en estos procesos vitales. Yo creo que la búsqueda de un hijo a nivel consciente, con un propósito claro, como lo están haciendo ustedes en este momento seguramente, es tal vez de los procesos vitales más transformadores que uno puede tener en la vida y que obviamente, como tantas decisiones trascendentales, traen muchos retos de por medio, y yo quiero que aprendan a entender que dentro de esos retos y dentro de esas decisiones siempre va a estar el miedo. Todo lo que para uno es significativo y tiene valor implica algo de miedo en la vida. Lo importante es que este miedo sea bien dirigido, bien gestionado y que adicionalmente digamos que entendamos muy bien cuándo estos miedos ya llegan a traer unos retos o unas necesidades diferentes dentro de lo que estamos viendo. El estrés es una respuesta que es psicobiológica y que aparece frente a todas las circunstancias que nosotros percibimos como amenazantes. Ahora retrocedámonos un poco a lo que hablábamos hace unos minutos. Todo lo que a uno como ser humano le implica un elemento de valor va a conducir a una sensación de amenaza. Si esto que es importante para mí está en juego, obviamente yo tengo unos intereses y tengo unas expectativas y quisiera unos resultados en torno a eso, y eso me puede hacerme sentir amenazada frente a la situación y detonar estrés en la vida y en la circunstancia. Y quiero decir que independiente de la forma como uno llega al proceso de ser papá y de ser mamá, es un proceso que tiene estrés. Es estresante porque es de valor para nosotros. Ahora, el estrés no es malo, el estrés tiene una connotación inicial que lo que hace es buscar prepararte para asumir un reto en la vida. Lo que quieres es reclutar energía disponible, lo que quieres es dirigir unas vías a nivel del sistema nervioso central que favorezcan el proceso de la información. Lo que quieres es liberar cortisol en relación con una búsqueda de un aspecto específico. Entonces, digamos que la respuesta a estrés inicialmente lo que busca es darnos las herramientas que necesitamos para cumplir con una tarea de demanda en este momento. Y la tarea de demanda del momento es una tarea de demanda a todo nivel, o sea, es una demanda que necesita y que tiene, digamos, unos requerimientos biológicos importantes, pero que también necesita una demanda a nivel mental, una demanda a nivel emocional y una demanda a nivel espiritual. Entonces yo creo que es uno de los procesos en los cuales un ser humano puede encontrar más estrés en la vida y que además entender que es natural que esté y que en parte lo que busca es dar unas herramientas y unos elementos es fundamental. Ahora, ¿cómo uno puede entonces, digamos, pasar de tenerle tanto miedo al estrés, entendiendo que nos han vendido la idea de que el estrés es un interferente en los procesos vitales y específicamente en que las altas cargas de estrés puede tener una interferencia en el proceso de maternidad y de concepción? Eso es importante reconocerlo. Lo importante acá no es tenerle miedo y rechazar la experiencia de estrés. De hecho, les quiero decir que las cosas que más amplifica, ¿cierto?, la experiencia de estrés es la resistencia y la evasión a lo mismo. No hay nada que empeore más la experiencia del miedo que el resistirte a él o el rechazarlo o el evadirlo. Entonces, lo primero es integrar esto como parte de lo que se está viviendo, o sea, te vas a encontrar con esto. Yo le digo siempre a mis pacientes, tú compras una casa con miedo, tú te casas con miedo, tú empiezas una carrera profesional con miedo, tú haces un cambio laboral con miedo, tú te endeudas con miedo, tú vas a tener un hijo con miedo, o sea, sin duda alguna vas a buscar una maternidad y una paternidad y vas a ser papá y mamá y lo vas a hacer con miedo. Lo importante es que ese miedo no sea interferente, es decir, que no me limite, que no me paralice, que no me incapacite para poder hacer de esto una vida en la cual yo sienta que puedo equilibrar todo
lo que es la experiencia. Entonces, tener una dimensión real de esto es fundamental. Ahora, ¿qué te puede ayudar a ti y a la pareja a tener esa dimensión y la capacidad de integración del estrés y en muchos casos de la ansiedad, que ya es un nivel de miedo un poco más alto, ¿cierto? Que también va a estar muy presente en esta búsqueda, y eso es lo que yo quiero que nos centremos hoy a conversar. Entonces, un primer elemento fundamental es revisar cuál es la motivación detrás de esta búsqueda. Existen 5 tipos de motivación en la vida de un ser humano. Y la motivación de más alto nivel es la motivación que está ligada al propósito, ¿cierto? La segunda, digamos, empezando por la de más alto, la de más bajo nivel, es la que es por convicción, yo estoy convencido de esto que quiero hacer. La tercera es porque consideramos que es lo que es ética o moralmente adecuado. La cuarta es por el ego, por el reconocimiento, por la pertenencia, por el aplauso, por la pertenencia, ¿cierto? Y el quinto es la búsqueda monetaria. Entonces, cuando uno va a emprender un ejercicio que no solamente es de largo aliento, sino que es de esfuerzo y que definitivamente tiene la demanda que acabamos de conversar y de evidenciar, el tener una motivación de alto nivel es fundamental, porque es lo único que les va a dar a ustedes la capacidad de ser consistentes, persistentes, a pesar de la adversidad y las dificultades que esto trae. Entonces, lo primero como pareja y como seres individuales es entender cuál es la motivación que nosotros tenemos detrás de esta búsqueda que estamos emprendiendo. Porque eso te va a ayudar a tener una mejor tolerancia al estrés que estás viviendo. De hecho, cuando uno estudia resiliencia, que es tal vez la mejor, digamos, la capacidad que tenemos todos los seres humanos, que desarrollamos los seres humanos para gestionar el estrés en la vida, ¿cierto? Una de las características fundamentales es justamente eso. Las personas que son resilientes son capaces de capitalizar la adversidad en la vida, y este es un proceso que sí o sí va a ser retador, que sí o sí va a traer adversidad en algún grado, y que es importante tener esa mentalidad firme del por qué lo sigo persiguiendo y por qué sigo considerando que esto es de valor para mí en mi proyecto de vida. Entonces yo creo que ese es un primer elemento. Un segundo elemento que me parece fundamental es buscar que a nivel biológico yo esté en un buen punto. Y miren que soy muy sutil en el buen punto, porque es que cuando hablamos de un estado óptimo, esto también pone una presión muchas veces que es innecesaria dentro del proceso. O sea, lo que queremos es que busques un lugar en el cual tú sientas que estás teniendo una vida dentro de lo que es posible para ti, que te sea equilibrada. Estoy teniendo una buena etapa en la que estoy buscando tener una buena calidad de sueño, me estoy haciendo cargo de mi patrón de sueño, estoy buscando tener unas buenas noches de descanso, estoy teniendo una relación sana con la comida, ¿cierto? Estoy buscando tener movimiento, algo de actividad física. Me he chequeado con mis médicos, obviamente, previamente, cómo están mis resultados de laboratorio, qué se puede optimizar, cómo se puede optimizar, pero todo desde una búsqueda de sumatoria. Miren, esto es una ecuación. Entonces, no hay un solo elemento que defina el resultado, es la sumatoria de muchos elementos los que van a sumar al final para que encontremos un resultado, y entendiendo que dentro de esa ecuación, sin duda, hay variables que no dependen de nosotros. Entonces, cuando uno mira ese macro, uno tiene que darle la dimensión a cuánto, digamos, peso y presión se pone en relación con las variables que hay. Entonces, sí buscamos que tengamos unas buenas condiciones de salud para ambos, ¿cierto? Entendiendo que no es lo único que define lo que va a pasar acá en este proceso. Entonces, ese es el segundo elemento. Pasemos al tercer elemento. El tercer elemento es cómo estoy yo a nivel mental y cuál es mi contexto de vida actual, ¿cierto? O sea, en mi contexto de vida actual tengo que tener en cuenta siento que estoy estructuralmente y mentalmente organizado, ¿cierto? Siento que mi contexto es un contexto que en medio de todo es un contexto que para mí hace sentido, ¿cierto? Entonces, a nivel laboral en donde me encuentro, a nivel económico en donde me encuentro, a nivel familiar en donde me encuentro, ¿cierto? A nivel de pareja en donde nos encontramos,
¿cierto? Entonces miren que hay que hacer un análisis y volvemos a lo mismo, teniendo unas expectativas aterrizadas y reales. La vida sí o sí va a tener ejercicios en los cuales vas a encontrar dificultades o frustraciones o retos en estos aspectos, pero que uno diga en el global, o sea, cuando yo hago una medición global, yo digo, las cosas están bien, ¿cierto? Puede que no sea el más feliz en mi trabajo, pero es un buen trabajo, encuentro cosas en él, ¿cierto? A nivel de familia estamos en un momento estable, en la pareja ya hemos tenido unas conversaciones y hemos logrado llegar a un punto en el cual hemos consolidado, ¿cierto? Unos pilares importantes. Salgámonos un poquito de la línea, que esto es importante y lo quiero decir porque creo que la pareja es un reto y tal vez me adelanto, pero vale la pena tocarlo, y es que para que una pareja sea sostenible en el tiempo necesita 4 pilares y nosotros tenemos que revisar estos pilares, ojalá antes de lanzarnos a una paternidad y a una maternidad. Entonces la primera es, estamos acoplados en lo sexual, disfrutamos de los encuentros sexuales que tenemos. Lo segundo es, tenemos una compatibilidad de carácter. Tú genuina y auténticamente te sientes capaz, libre y tranquilo de ser tú, y yo genuina y auténticamente me siento capaz de ser yo, y eso para ambos es algo que se puede lograr, en el cual nos sentimos cómodos y somos capaces de alguna manera de tolerar aquellas cosas que no están tan alineadas, pero en lo que estamos alineados nos encontramos, lo disfrutamos y lo hacemos crecer y ser suficiente, ¿cierto? Un tercer elemento, y es, en la escala de principios y de valores estamos coordinados en cómo vamos a educar, qué tipo de filosofía de vida le vamos a dar a un hijo. Y lo último, finalmente, es, tenemos un proyecto de vida conjunta, hay sueños, ilusiones, proyectos en los cuales nos encontramos y nos acompañamos. Entonces hay que revisar todo ese contexto para uno saber si uno mentalmente tiene el espacio, si uno tiene el margen de capacidad para asumir este reto, que es un reto importante. Entonces, si tú te metes en esto sabiendo que tienes demasiados elementos que no has puesto en el lugar que corresponde, y ojo con lo que les digo, no porque el tema de mi familia se tenga que resolver antes de yo ser mamá, no porque el tema económico se tenga que resolver antes de yo ser papá, no porque el trabajo, es porque yo he trabajado el cómo me relaciono con ese aspecto de mi vida y siento que hoy estoy más tranquilo o tranquila en relación con eso, y he logrado encontrar un lugar en el cual yo siento que ya hay espacio para emprender este proyecto de vida que es la maternidad y la paternidad. Entonces, ese tercer elemento es cómo a nivel mental yo tengo una estructura, una capacidad y un margen para emprender este reto de vida. Lo cuarto es indudablemente el componente también emocional. Entonces, emocionalmente, ¿dónde estoy ubicado, cierto? Y aquí hay algo muy bonito, porque en la consulta me encuentro mucho este cuestionamiento de, Nati, es que yo quiero sanar antes de, yo quiero sanar para ser mamá, yo quiero sanar para conseguir la pareja que quiero, yo necesito sanar antes, y yo me siento un poco, pues digamos que me genera mucha controversia esa terminología. Me gusta que hoy, a nivel de conciencia que estemos desarrollando, vaya a la búsqueda de eso, de identificar cuáles son, digamos, los temas que todos tenemos, que necesitamos resolver, gestionar y aprender en la vida. Sin embargo, el sanar es una palabra muy grande, es que nosotros estamos sanando constantemente, es decir, tú nunca estás completamente listo para algo. ¿Cuál es el estándar que le estás poniendo a eso? O sea, ¿cuál es la expectativa que tienes? ¿Es real? ¿Hay un punto de llegada? Pues porque ¿qué es sanar? ¿Cierto? Entonces uno no sana, uno que necesita en la vida, uno necesita ser un adulto responsable y maduro. ¿Y eso qué quiere decir? Que tengo la capacidad de confrontarme en mi interior, de darme cuenta en dónde tengo dificultades, de reconocer cuáles son esas dificultades y de encontrar un camino que para mí sea resonante y en el cual yo me esté haciendo cargo, no más, ¿cierto? Un camino que yo considere que es el camino que me ayuda, que me sirve, que encuentro herramientas mientras voy gestionando este elemento. Pero eso es lo único que es importante. Entonces uno no tiene que sanar para ser papá y mamá, uno tiene que tener un nivel de conciencia, de madurez, de autoconfrontación para emprender eso, pero eso es un nivel emocional que implica un desarrollo importante en la vida, ¿cierto? Entonces, a nivel emocional, estás ahí, o sea, te has mirado hacia adentro, te has dado cuenta qué elementos tal vez necesitas aprender, has hecho una búsqueda activa de herramientas que te sean útiles, ¿cierto?
Y si algo es lo que demanda la maternidad y la paternidad, yo creo, es el componente emocional. Pasando entonces al quinto elemento, es la pareja. La pareja yo creo que sin duda alguna, es la base de lo que aquí se va a consolidar, ¿cierto? O sea, el individuo y la pareja es la base de lo que se va a consolidar acá. En la pareja se necesitan elementos, ya conversamos de esos 4 pilares anteriores, pero además hay un elemento fundamental y es la capacidad de comunicar. Entonces, yo siento que acá hay que tener muy buena capacidad de comunicarnos. Cuando me refiero a la comunicación, no solamente estoy hablando de la comunicación verbal, estoy hablando de la comunicación en la forma como interpretamos, leemos y percibimos al otro, ¿cierto? Porque acá es importante uno tener un mapa mental de quién es el otro. O sea, yo creo que el mapa mental del otro es uno de los elementos trascendentales en la vida de pareja. Y cuando yo les expreso de lo que es un mapa mental, es yo conozco con quién comparto la vida. Y conocer con quién comparto la vida es, entiendo su historia, ¿cierto? Sé de dónde viene, sé qué experiencias de vida ha tenido, entiendo cómo es su forma de procesar la información, entiendo cómo es su forma de sentir la vida, entiendo por qué reacciona como reacciona cuando lo hace frente a ciertos elementos. O sea, soy capaz de comprender y de ver en dónde está ubicado el otro. Eso es tan importante. Yo tengo una historia muy linda en la consulta y es justamente de una pareja que está en embarazo. Ellos ya están en un segundo embarazo, habían tenido un primer embarazo con dificultades, y cuando hablo de dificultades fue porque en ese embarazo ella tenía unas expectativas muy distintas de lo que se encontró en su pareja, y fue, digamos, unos puntos de quiebre muy trascendentales para ellos, y se quisieron dar la oportunidad de un segundo embarazo, y obviamente ese segundo embarazo estaba enfrentando unos retos muy similares a los anteriores. Y ya estamos hablando de una mujer que tenía 34 semanas de embarazo, está en una noche en la cama y ella tiene su computador y está en su carrito de Amazon eligiendo unas cosas para su bebé. Y cuando va a realizar el pago, la tarjeta de crédito no pasa, entonces con rabia y con dificultad ella se voltea y le dice: no pude pagar las cosas, ¿me prestas tu tarjeta de crédito por favor para poder pagar las cosas de la bebé? Él se para de la cama, va por la billetera, vuelve, le tira la tarjeta de crédito a la cama y le dice: finalmente esto es lo único para lo que yo te sirvo. Y cuando estábamos en consulta yo le preguntaba a ella, que es mi paciente, de qué estaban hablando. O sea, yo quiero que tú me digas, cuando él te dice eso, ¿de qué estaban hablando? Y ella me dice: pues obviamente de plata. ¿Cómo así? Él me estaba diciendo que yo pues era una exigente. Y yo le dije: no estaban hablando de plata, ¿cierto? O sea, él te estaba diciendo entre líneas que él, para lo único que siente que realmente es visto en esta relación es para ese componente, que él siente que en el resto siempre es insuficiente, que no logra llenar tus estándares. Entonces, miren lo importante de uno tener un mapa del otro, porque eso te permite, a la hora de tener una comunicación distorsionada, uno poder tomar distancia y decir: yo ya entiendo esto, cómo funciona en esta persona, yo ya soy capaz de saber por qué me está diciendo lo que me está diciendo, y de ser mucho más inteligentes a la hora de entablar una conversación que realmente sea una conversación efectiva. Una conversación efectiva rara vez conduce a los acuerdos. Uno no conversa para llegar a un acuerdo, uno conversa para darle al otro una perspectiva más amplia y que el otro tenga la oportunidad de verla y de decir cómo se para en torno a ella. Eso es una comunicación asertiva. Cuando yo te integro a ti, soy capaz de verte, de reconocer cómo piensas, cómo sientes, cuáles son tus motivaciones, tus miedos. Yo te integro en esta conversación y te digo: además de esto, también está esto, ¿cierto? Y te entrego la información y te doy el espacio para que tú sepas cómo te paras y que tú decidas qué me hace sentido. Eso es una comunicación asertiva y efectiva, la que permite la reflexión, la que deja el cuestionamiento y la que le da el espacio al otro para, ¿cierto?, poder sentir que de manera autónoma puede definir qué quiere, no necesariamente porque me estás imponiendo unos argumentos, sino porque me haces ver las cosas distinto, y desde ahí probablemente se abre un espacio para el cambio. Ojalá se tomen a la tarea y hagan un ejercicio bonito donde escriban un poquito quién es el otro, ¿cierto? O sea, yo me voy a sentar a escribir quién es el otro, quién es, ¿cierto?
Eso es fundamental, es importante porque les va a ayudar mucho a que estén mucho más conectados en este proceso, a que no sea solamente lo que hablo, porque de pronto en medio de la ansiedad, de la sobrecarga por estrés, de la frustración, de la rabia, de la tristeza, mi comunicación no sea una comunicación asertiva, y que tú puedas saber cómo pararte en relación con eso va a hacer que ustedes sean capaces de superar, ¿cierto?, estos retos que se pueden presentar en el camino. Entonces, fundamental que hagas en ese ejercicio. También es fundamental que a nivel de la pareja busquen conectar siempre. O sea, que cultiven los puntos de conexión, y los puntos de conexión son súper sencillos, ¿cierto? Es que conectar es parar y mirarte a los ojos cuando me preguntas algo. Conectar es responderte el video que me compartiste en Instagram por la mañana, darle importancia a eso. Conectar es traerte el café que sé que tanto te gusta al mediodía. Conectar es cuando sé que no te veo bien, parar y decirte: no te siento bien, te pasa algo, me lo quieres compartir, quieres que conversemos sobre esto. Eso es conectar, es hacerte sentir importante, es hacerte sentir visto o vista, es hacerte sentir percibido, entendido. Eso es conectar. Entonces, cuando uno tiene un reto que genera tanta tensión en la pareja, el tener esa base de conexión permanente favorece a que estas tensiones no generen grandes rupturas, sino todo lo contrario, somos capaces de sostenernos en la tensión porque tenemos una base de sostén que nos permite estar en esos dos entornos sin que haya tanto impacto al respecto, ¿cierto? Entonces, yo creo que aquí hay unos elementos fundamentales y sin duda el amor, o sea, entender que lo que nos trae a este espacio finalmente es la convicción de que tenemos un proyecto de vida conjunto, ¿cierto? Y que en eso hay amor de pareja, y que tenemos que consolidar ese amor de pareja, y que tenemos que tener la capacidad también de ir generando un proyecto de vida que nos sea coherente. Los proyectos de vida cambian. O sea, cuando yo tenía no sé, 20 años, tengo un proyecto de vida de los 30 a los 35, entonces es ser capaz de ir renovando e ir mirando qué es lo coherente para ambos en ese momento. Otro elemento que me parece fundamental para el manejo del estrés y para, digamos, el entorno de lo que está pasando es, sin duda, el desarrollo de técnicas de relajación. Entonces, la evidencia científica en este punto ha sido supremamente abundante. Sabemos ya hace muchos años que las técnicas de relajación, que son varias, las que tienen evidencia son 5, que son la práctica de meditación, de respiración, de yoga, de tai chi, de qigong, son mecanismos que los seres humanos tenemos para poder inducir el sistema de relajación. Entonces, todo ser humano tiene, dentro de lo que se llama el sistema nervioso autónomo, un sistema simpático, que es un sistema de estrés, de alerta, de adrenalina, y un sistema contrarregulador que se llama el parasimpático, que es el de relajación, ¿cierto? El que nos ayuda a los espacios de reparación, de regeneración. Y nosotros tenemos un balance entre estos sistemas. Lo natural es que el sistema simpático predomine en el día y el parasimpático predomine en la noche, permitiendo que se dé el sueño como tal. Y digamos que las condiciones de estrés, cuando hablamos de estrés crónico, puede favorecer que haya disregulaciones en ese balance del sistema, ¿cierto? Entonces, las técnicas de relajación lo que hacen es incrementar la capacidad de uno tener más inducción a la relajación. Entonces, ayuda a tener el balance que de pronto se ha perdido. Ese balance se puede perder no solamente por condiciones físicas, infecciones, por componentes inflamatorios, por enfermedades autoinmunes, por exposición a tóxicos, ¿cierto? Sino que también se puede perder porque tengo un componente mental, es decir, estoy en un componente de ansiedad tal vez, ¿cierto? Que no está bien gestionado, o porque tengo a nivel emocional alguna forma de procesamiento emocional que es conflictivo, entonces, o patológico. Cuando hay estos temas como tal, probablemente pues viene como la disregulación que les hablo. Las técnicas de relajación deben de hacer parte de todo proceso de alta demanda en la vida. Entonces, así como en el ejercicio nosotros nos damos a la tarea de buscar qué nos gusta y dónde encontramos mayor resonancia, yo los invito a que exploren. Hoy tenemos diferentes plataformas, herramientas, ustedes encuentran aplicaciones, videos que son gratis, pueden encontrar clases cerca a su casa. Lo importante es que para este proceso tengan en cuenta que el relajarse, que a uno tanto le choca que le digan relájate,
el relajarse es algo que se consigue de manera activa, disciplinada y consciente. Nosotros hoy no nos relajamos porque nos sentemos a decir me voy a relajar. Nosotros hoy nos relajamos porque buscamos la práctica de algún elemento que me ayude, una herramienta que me ayude a llegar a ese estado tan anhelado de relajación. Y esas herramientas son herramientas que al final lo único que buscan es mejorar el procesamiento de la información a nivel cognitivo y a nivel conductual. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Miren, cuando uno está crónicamente estresado, el cerebro produce grandes cantidades de noradrenalina y esa noradrenalina en exceso genera una hiperactivación de los sistemas de alerta y de alarma. Entonces, mi cerebro está con un umbral de activación más bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo respondo de manera más reactiva, inmediata e intensa frente a estímulos que normalmente no requieren dicha respuesta. Entonces yo me siento amenazado, por eso me veo más a la defensiva, soy más reactivo, irritable, primario en mis formas, impulsivo en mis formas o en mis reacciones como tal. Puedo tener mucha más carga de pensamientos negativos, entonces pienso cosas feas, me anticipo y puedo catastrofizar el futuro. Entonces veo el futuro con mucho miedo, con mucha angustia, los escenarios que me pinto son escenarios pues muy duros y muy difíciles de asumir y esto me hace experimentar con mayor frecuencia miedo que en muchos casos se puede convertir en ansiedad, ¿cierto? Entonces cuando un cerebro está crónicamente estresado, hay una disregulación en cómo procesamos la información. Al tiempo que esto sucede, que yo estoy en este modo de alerta y de alarma, de hiperreactividad, se bloquea una zona que se llama la corteza prefrontal, que es el cerebro que tienes justamente detrás de la frente, que es lo que nos hace Homo sapiens sapiens, que es la parte del cerebro que, digamos, nos da todas las funciones ejecutivas y que se encarga de regular el componente emocional, se encarga de darnos una capacidad para tomar decisiones, para planear y ejecutar tareas, para nosotros concentrarnos, para uno poder tener memoria a corto plazo, ¿cierto? Para poder tener una comunicación asertiva, para poder leer desde esas neuronas espejos al otro. Entonces miren la cantidad de elementos que pueden estar disfuncionantes en un cerebro que está crónicamente estresado. Cuando uno practica yoga, meditación o cualquiera de estas técnicas que les menciono que son de relajación, pero uno practica de manera consistente, no con una práctica, sino con una práctica consistente y una disciplina desarrollada, se ha visto en la evidencia científica que se logra disminuir, ¿cierto?, ese bloqueo que hay a nivel mental y que entonces favorece que la corteza prefrontal vuelva a tomar su lugar principal. Entonces, en estudios de resonancia magnética funcional, donde le ponemos a los pacientes un marcador intravenoso que genera en el cerebro, cuando vemos la imagen en el resonador, que genera unos puntos donde vemos cómo está activado ese cerebro, logramos ver cómo después de 3 minutos, es que miren que esto es muy bonito, o sea, cómo después de 3 minutos un ser humano de respirar de manera consciente, diafragmática y efectiva, logra cambiar la forma como su cerebro está conectado. Entonces, con 3 minutos de respiración, tú ya eres capaz de pararte distinto frente a la vida, eres capaz de reaccionar diferente. Por esto es que es fundamental darle la dimensión que estas técnicas tienen en relación con la capacidad de acrecentar y desarrollar resiliencia. O sea, me da resiliencia, me da la capacidad de acceder a eso que yo tengo, que es un sistema de navegación muy sofisticado, que cuando está bien conectado me da un lugar de autogobierno, de tranquilidad y de estructura en relación con cómo estoy ubicado en circunstancias difíciles y retadoras. Entonces, las técnicas de relajación sin duda es una recomendación fundamental. Vámonos a la siguiente, y es cómo nosotros vamos a buscar, ¿cierto?, en los pacientes plenamente que tengan un componente de ansiedad. Esto no es para todos, pero sí quiero que lo identifiquen. Y ansiedad es un término que hoy es muy hablado, pero que yo creo que falta mucha comprensión en relación con eso. Y es que ansiedad es una experiencia de la vida humana, o sea, hace parte de lo que es el sentir. Nosotros todos podemos tener momentos de ansiedad, ¿cierto? Cuando la ansiedad es una ansiedad que es patológica, es decir, cuando la ansiedad es una ansiedad patológica. Y hablamos de ansiedad patológica cuando
esa sensación que finalmente está determinada por el miedo, la anticipación, el catastrofismo, ¿cierto? O sea, el ver de manera anticipada escenarios, en pintarte escenarios negativos, en estar más reactivo, ¿cierto? En esa ansiedad como tal, hablamos de ansiedad patológica cuando ya hay interferencia de la vida. Es decir, es patológico porque yo ya siento que esto me impide concentrarme, esto me impide dormir bien en la noche, esto está marcando unas dificultades en mi forma de relacionamiento interpersonal, ¿cierto? Porque esto ya definitivamente está generando un impacto negativo en mí y en mi entorno como tal. Entonces, eso ya es una ansiedad patológica, ¿cierto? Y hay cuadros de ansiedad y hay trastornos de ansiedad. Entonces, una cosa es un cuadro de ansiedad y un cuadro de ansiedad por lo general tiene un precipitante. Entonces, tú te sientas con el paciente te dice, Nati, es que no he podido quedar en embarazo, ¿cierto? O sea, hay algo que explica el por qué tú te estás sintiendo de esta manera. Nati, es que tuve la muerte de mi papá. Nati, es que tuve una quiebra económica, es que me echaron del trabajo, es que me voy a divorciar o me estoy divorciando. Es decir, existe una explicación del por qué esta sensación está acá y es un proceso vital que te está conduciendo a sentir ansiedad, que puede ser interferente, pero que hay una explicación del por qué lo estás experimentando. Otra cosa es un trastorno de ansiedad y es el paciente que tú te sientas con él y te dice, no, es que mi matrimonio está bien, mis hijos están bien, mi trabajo está bien, económicamente estoy bien, de salud estoy bien, pero yo siento angustia todo el día, pienso en muerte, pienso en enfermedad, pienso en pérdida. Entonces ya este paciente no hay un detonante, no sabemos dónde poner el dedo de qué es lo que está pasando, pero tiene un trastorno de ansiedad que lo hace, pues obviamente tener una mala calidad de vida. Entonces, cuando uno ya empieza a hablar de ansiedad, miren que el cuadro de ansiedad nos puede pasar a ti, a mí y a cualquiera, ¿cierto? O sea, frente a un evento vital, todos podemos experimentar altos niveles de ansiedad. ¿Qué es lo importante? 1, reconocerla. 2, entender cuándo es patológica. Y 3, pedir ayuda siempre que sea patológica. O sea, una ansiedad interferente va a generar efectos deleterios en todo y sin duda en el proceso de ser papás. Entonces, ante la ansiedad patológica, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Además de pedir ayuda, es empezar a hacer la base fundamental de lo que es el manejo. Antes de meterme siquiera en medicación, que ni siquiera es el objetivo de este espacio, pero que en caso de que sea indicado, sin duda alguna hay que revisar si es la condición que tenemos que tomar. Siempre es hacerse cargo de los elementos trascendentales en el manejo de ansiedad, o sea, lo que a nosotros nos va a ayudar a lo largo de la vida a tener buena estructura en relación con la ansiedad son 3 pilares fundamentales. Entonces, un primer pilar que es tolerancia a la ansiedad. Cuando yo les decía que no había nada peor para el miedo y la ansiedad que era la evasión o la supresión de esto, porque lo amplifica, con la ansiedad sucede exactamente igual. Entre tú más te resistas a sentirte ansioso, más ansiedad vas a experimentar. Entonces es fundamental, 1, desarrollar, así como vamos al gimnasio, ¿cierto? Y hacemos músculo para desarrollar musculatura, pues ejercicios repetitivos, ir ganando tolerancia a la exposición a la ansiedad. Entonces yo me siento y yo digo estoy ansioso, es una ansiedad interferente, identifico, no siempre, pero en algunos casos puede ser más fácil identificar qué te detona la ansiedad. Entonces yo ya tengo esos pilares de qué me detona la ansiedad y me siento con esos pilares y digo, ok, entonces si yo estoy evadiendo esto, yo estoy evadiendo esta conversación con mi pareja porque me da ansiedad, yo estoy evadiendo la cita donde el médico porque me da ansiedad, yo estoy evadiendo hacerme este examen porque me da ansiedad, yo estoy evadiendo todos estos elementos porque me dan ansiedad. Ahí tienes el primer elemento para decir, yo tengo que exponerme lentamente a esto para ir ganando capacidad frente a la tolerancia a la ansiedad. Solamente tolerando la ansiedad vas a sentir una disminución de la misma y una capacidad que nada ni nadie te va a quitar a lo largo de la vida para sentir que la ansiedad puede llegar y tú sabes cómo pararte. Entonces yo tengo que tolerar la ansiedad. Ahora, ¿cómo se tolera la ansiedad? La tolerancia a la ansiedad se desarrolla porque nosotros empezamos a conversarnos distintos cuando estamos ansiosos, ¿cierto? Yo lo identifico porque lo reconozco, estoy ansiosa. Digo, sí, estoy ansiosa, lo que yo siento en este momento es ansiedad.
¿cierto? Puedo sentirme ansiosa, ¿cierto? Esto no pone en riesgo mi vida, esto simplemente es una descarga de adrenalina, es absolutamente incómoda y maluca, pero soy capaz de estar acá y va a pasar. O sea, la ansiedad viene y se va, entonces si yo converso en mi interior y sé cómo acompañarme en la experiencia de ansiedad, la tolerancia a la misma mejora y yo voy creciendo la ventana de tolerancia y esto me va generando una mayor capacidad de gestionar la ansiedad. Un segundo elemento para el manejo de la ansiedad es la reestructuración cognitiva. Esto es una técnica fundamental, ojalá la hagan quienes lo necesitan acompañados de expertos en este tema, psicólogos, ¿cierto? O personas que tengan la experiencia profesional necesaria para ayudarles a reestructurar la cognición. ¿Esto qué quiere decir? Es cómo yo paso de pensar A pensar B. O sea, cómo yo logro que la base de mi pensamiento no sea esta, sino esta. Y para eso hay un proceso específico, porque es que el miedo no come cuento, es decir, uno no se logra meter una idea a la fuerza por más de que uno quiera, uno necesita hacer un proceso con unos pasos que me van a ayudar a abrir el espacio para considerar que A no es lo más probable, sino que B es lo más acertado o lo más cercano a la realidad dentro de las opciones que hay disponibles. Y un tercer elemento que es fundamental en el manejo de la ansiedad y obviamente es la capacidad que tú tienes para desarrollar las técnicas de relajación. Entonces ahí vuelve el punto pues que les había dicho previamente. Terminemos diciendo que en todos los procesos de vida en los cuales la capacidad racional llega hasta un punto, cuando lo que yo desde mi cabeza soy capaz de comprender y de digerir, se llega hasta un punto, viene el componente espiritual. Entonces yo siento que esto es uno de los las grandes invitaciones que les dejo, es ante un reto de maternidad y de paternidad, desarrollen siempre el componente espiritual, como sea que ustedes lo conciban, ¿cierto? Pero es como yo pongo esta información que desde mi cabeza y de mi corazón me quedo corto en un lugar que me produzca sensación de paz, ¿cierto? De saciedad y de tranquilidad para la vida. Entonces, esos son los tips que les quiero dejar el día de hoy. Espero que les funcionen muy bien, les deseo lo mejor en este proceso y nos vemos pronto.